Resumida algo que puede responder esta pregunta. La pregunta es cómo el arte y la cultura pueden restaurar la sociedad. La transformación social es posible si hay artistas, si hay una inversión social a través del arte. Yo estuve en un seminario en Medellín, un seminario de dirección de orquestas y con Yamaha. Una de las noches cualquiera llegó un concierto y ese concierto era de la comuna no sé qué de Medellín. Era, digamos que lo más llamativo no era la música, porque era un concierto muy bien tocado, pero era un concierto más de los que tantos hemos escuchado y las obras que ya conocemos. Pero ¿qué era lo realmente impactante ahí? Ver las caras de los músicos. ¿Se imaginan cómo pueden ser las caras de unos músicos de la comuna número tal de Medellín en la época en donde Estados Unidos propuso bombardear a Medellín porque era la única solución que había? Y entonces estábamos terminando el concierto, me arrimo yo a uno de los músicos, uno de los violinistas, a conversar con él, porque me causó curiosidad cómo lograban que unos músicos, unos muchachos de una comuna estuvieran haciendo parte de una orquesta sinfónica, hombre, un grupo de rap o de rock o de... Entonces él empezó a contarme y la historia inicia con que él estaba enamorado de una niña y esa niña se metió a clases de música a esa fundación, que es la Fundación Batuta, y él por andar detrás de la peladita entró también a estudiar. El hecho fue que fue avanzando ese proceso y ese muchacho se fue enamorando de la música. Y la historia con la niña no pasó a mayores, la niña al fin se salió, pero él continuó en la orquesta. Estaba guardando este pelado el violín y de un momento a otro volvió y lo abrió y lo sacó y lo cogía. Me impactó mucho la forma en que cogía él el violín, como con rabia. Me dice: profe, usted no se imagina cuántas vidas ha salvado este violín. Y le dije: yo no te entiendo. ¿Por qué? Dije: porque es que yo era un sicario. Mi oficio era montarme todos los días en una moto a matar gente. Ese era mi oficio. Y yo entré a Batuta a estudiar música. Allá no es un centro de rehabilitación, ni nos han hablado de nada, de psicología, ni de espiritualidad, ni de Dios. La misma música me sanó. Y yo en este momento no soy capaz de hacerle daño a nadie. ¿Por qué? No me pregunte, porque no sé. Entonces, si eso no es restaurar una sociedad. La cultura no es para los tiempos libres. Para mí no es para los tiempos libres. Es un recreo, pero el recreo debe ser de recrear, de volver a crear, de crear y de creer. Todo el trabajo cultural que se debe hacer en todo tiempo y lugar, con todos los seres humanos, niños, viejos, lo que sea. Porque es que los viejos hoy en día, que es la franja social más olvidada de los países nuestros, son canteras de experiencia que nosotros las estamos desperdiciando. Ahí es donde uno tiene que trabajar, así como trabaja uno en los niños, para que ellos al llegar a esa edad sean mejores que nosotros. Hay de aquel alumno que no supera a su maestro, al fin y al cabo se olvide de él. La cultura es para todo el tiempo, todos los procesos de la vida, cualquiera que sean, deben llevar esa métrica del tiempo, del espacio y del contenido, que son las bases de la creación. Bueno, yo entiendo la pregunta de una manera diferente y creo que es muy pertinente la pregunta, sobre todo por eso. Hay muchos programas de centros culturales de todo el departamento en donde hablan de ocupación del tiempo libre, como que si ese fuera el objetivo final del trabajo cultural, tener los muchachos ocupados y alejados de la maldad. Digamos que hasta eso suena bonito, suena bien, pero eso exime al proyecto cultural de resultados. O sea, no hay necesidad de resultados. Los resultados están donde, en un listado de muchachos apuntados en una lista de asistencia. ¿Y qué se hizo? Ocupamos su tiempo libre y los alejamos de los vicios, los alejamos de tanta maldad. Y creo que si ese es el indicador de gestión de un proceso cultural, estamos en la mitad.
porque es que además de tener un tiempo libre ocupado, podemos generar procesos de formación en ese mismo tiempo libre. Entonces, esa pregunta me parece importante sobre todo por eso, porque es que la ocupación del tiempo libre lo que nos importa o es simplemente una condición para poder generar procesos de calidad. Entonces, si yo tengo la oportunidad de tener unos muchachos conmigo 2 horas, y lo único que importa es que no hagan daños porque los tenemos ocupados, pues estamos en la mitad del camino, estamos desperdiciando esas 2 horas que tenemos con ellos. Entonces ahí ese tiempo libre se tiene que convertir en un tiempo productivo. Nosotros como profesores de música, de artes, no somos entretenedores de muchachos. Ese es el mayor error, y muchos de los padres de familia llevan el muchacho a las clases porque no se lo aguantan en la casa, y nosotros no somos guardería. Y entonces cuando el proceso, el indicador de gestión de ese proceso es el listado, que desafortunadamente es lo que nos piden cuando hacemos un informe. En el informe tienen que tener tantos muchachos con las firmas y las fotos de un muchacho con un instrumento. La foto no dice nunca si el muchacho toca o no toca, pero tiene una foto con un instrumento encima. Eso me parece paupérrimo, pues, un informe de esos. Esos informes son algo que hay que hacer, pero que en últimas le apunta solamente a eso, al tiempo libre. Entonces, y ahora, en la otra parte de la pregunta, porque aquí hay 2 preguntas: ¿considera usted que la cultura puede convertirse en un proyecto de vida viable, tanto social como económico? Ahí hay otra pregunta importantísima. Este proceso de formación artística es solamente para que el muchacho no friegue en la casa, para sanar su autoestima y todo lo psicológico que tenga, o su parte espiritual, o eso se puede convertir en un proyecto cultural. Entonces hay una cosa que es la cultura y la industria cultural, que desafortunadamente están separadas, y la industria cultural se llenó de los que no saben hacer música. Hablo de la música, yo no sé de danza, ni sé de teatro, ni sé de pintura, por eso no voy a hablar de eso, pero en la música, cuando prendemos en la radio, escuchamos todos esos adefesios que hay grabados, porque ahora cualquiera puede grabar. En cualquier garaje de cualquier casa yo puedo hacer mi grabación, y si tengo quien me lo ponga a sonar en una emisora, listo. Esa es la industria cultural. Y los concertistas y los solistas y toda la gente académica que tiene la formación y tienen las competencias para hacer música simplemente no hacen parte de la industria cultural. Entonces la invitación es cómo podemos entrar a la industria cultural, que no es mala. Lo que pasa es que nos ganaron los más avispados. Pero la industria cultural de un violinista, de un pianista que sea capaz de... Les voy a poner un ejemplo. El ejemplo más claro o que podemos reconocer rápido es a la persona del común le preguntan por un pianista, el mejor pianista, y más de uno contesta Richard Clayderman, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es que el tipo tiene cualquier cantidad de CDs y hace cualquier cantidad de conciertos y toca muy bien, pero está de lejos de ser el mejor pianista en el mundo, pero es el más conocido. ¿Qué hizo él? Simplemente André Rieu, que es una orquesta sinfónica que anda recorriendo el mundo, en donde escogió la música más comercial, montó todo un andamiaje de industria cultural, un show que lo volvió rentable. Entonces, la música y la parte artística sí puede ser un proyecto económico viable y muy lucrativo, pero hay que saberlo hacer, hay que prepararse desde lo musical y hay que hacer el trabajo de marketing. Y el trabajo de marketing no son 2 tarjeticas y un CD grabado, sino todo lo que conlleva un proceso de marketing serio, porque es entrar a competir con las grandes ligas. Y entonces el artista llega y graba en la sala de la casa un CD, saca 2 tarjetas y después se muere de la rabia porque no lo llaman de todas las ferias del país. Olvídese, eso no es así, ¿sí? Y entonces le dicen a uno, vea, es que a uno no le pagan. Le estaba contando ahora a Oscar, cuando alguna vez tuvimos al director de la feria, haciendo negociación, porque logramos eso, cuando los artistas se unen y se aglutinan pueden lograr cosas, y tuvimos al presidente de la feria negociando la participación de las orquestas y los grupos en la feria de Tuluá. Uno de los músicos salió con una bobada, pues, que nos desbarató todos. Dice: ¿cómo se le ocurre a ustedes traer esa momia, así se refirió, de Celia Cruz, que ya no canta, que se moría, a una feria de Tuluá y pagarle 200, 300 millones de pesos? Pero a un artista de aquí, a nosotros nos quieren contratar por 1.500.000 pesos. ¿Sabe qué le respondió el director de la Junta de Ferias? Dijo: Carlitos, yo le voy a proponer lo siguiente: si usted es capaz
de llenarme el Coliseo como me lo llenó esa momia, yo le pago los 300 millones de pesos a usted. Claro, ahí el tema es de industria cultural. Y esa momia jalaba todas las... Mejor dicho, es que lo que decía Oscar ahora es que a uno le dicen, vienen los huesos de Celia Cruz para Tuluá y vamos. ¿Sí? Entonces es una cosa de calidad, porque no se puede negar la calidad de esa mujer cantando y toda la industria cultural que hay alrededor de eso. Entonces, que sí es posible, claro que es posible, y hay que dispararle a eso, porque no tiene sentido uno dedicarle media vida a formarse en un arte para morirse de hambre, que es justamente lo que venden del artista, que tampoco es cierto. El muchacho, porque a uno le toca, el muchacho que quiere ser músico, tiene talento, y le llega al otro día, ¿qué hubo? ¿Qué vas a estudiar? No, voy a estudiar Derecho. ¿Por qué? Porque es que mi papá y mi mamá me dieron una vuelta por el Parque Boyacá y me mostró unos serenateros, y me dice, ¿eso es lo que vos querés ser? Ese es el concepto de música que hay. Entonces, desde ahí lo que están haciendo es cortándole las alas a una propuesta económica muy viable. Resulta que los arreglistas nadie los ve, a los que están en los estudios de grabación nadie los ve, a los docentes nadie los ve, ellos no se van a parar al Parque Boyacá. Entonces con la música no se vive de miseria, eso es mentira, pero hay que hacerla bien, formarse bien y hacer su proceso de industria cultural y de marketing como debe ser, y ahí la cosa funciona. Muchas gracias, maestros. La cuarta pregunta es, desde su perspectiva, ¿cuál es la mayor riqueza cultural del municipio de San Pedro? Yo lo vería en dos partes. Lo que tiene es muy buena, la riqueza cultural que tiene. Hay que ir más a los conciertos, ojalá hubieran más conciertos. Preguntaba un director de una banda, les voy a contar algo. Preguntó un director de una banda en el concurso de bandas acá, ¿por qué la gente no viene aquí cuando nosotros tocamos? Eso es una pregunta que uno tiene que recibirla para digerirla. Entonces, el trabajo de la música aquí en San Pedro, ya les digo, no le corran al cuero. Es una base muy, muy, muy importante. Hay que tomar los consejos, la recomendación del maestro Jaramillo. Hay que ponerla en contexto. Hoy, aquí, en las redes, en el internet, pero bien hecho. Todo aquel que hace las cosas bien hechas, como decía Van Gogh, son las que merecen estar ahí. Y la educación. O sea, por eso dicen, inclusive son separadas. Dentro de los programas de los municipios están educación y cultura. Debería ser una sola cosa. La educación debe llevar inmerso el plan de cultura. La educación, que es la cosa como más programada de horarios y de maestros. Es que García Márquez lo decía en el manual para ser niño. Los maestros no ponen a cualquiera a dictar música. Ah, no, usted está libre, póngalo allá. El de matemáticas, no, entonces no tengo grupo, vaya usted dicte música. Pero García Márquez regañaba y hacía cuando se reunía para eso, pero llegaba a una conclusión: los maestros tampoco tienen la culpa, porque los maestros no están muy bien formados. Entonces, la educación, ¿cómo va a funcionar? Si el maestro no ve, ni oye, ni ve, ni entiende cuál es el papel de la educación en este momento y frente a los grupos que nos toca cada día. A veces el del campo lo entiende mejor porque le toca a todos los grupos. Yo lo trabajaba en Esmeralda con pintura. ¡Qué excelente! Decir que los montañeros no le jalan a la cultura, con mayor razón, tienen más tiempo, aunque manejen redes. Porque es una cosa que me di cuenta. Celular de alta gama, niños a las 6 de la mañana me llegan al colegio,
O sea, la educación es parte de la cultura, como parte de la vida común y corriente, y eso debe ser importante dentro de San Pedro. Yo les rogué aquí a los maestros para trabajar con ellos y decirles que por lo menos los maestros que dictan artes, yo les daba los talleres gratis. Ningún maestro apareció. Entonces, si los maestros, que son los formadores, se vuelven deformadores. Bueno, aquí hay una palabra que las niñas, al hacer la apertura del conversatorio, dieron la definición. Y yo quiero saber si ustedes recuerdan esa definición de cultura. Dice, desde su perspectiva, ¿cuál es la mayor riqueza cultural del municipio? Esa definición yo la vengo leyendo hace 30 años y nunca me la pude aprender. Por eso les hago la pregunta, porque yo sé que tampoco se acuerdan. ¿Qué leímos ahora? Incluyéndome. Pero entonces, para resumir, lo cultural, la cultura es saber hacer. Eso no se nos olvida. Entonces, ahí ese contexto de esa pregunta lo podemos entender mejor. Desde su perspectiva, ¿cuál es la mayor riqueza de lo que sabe hacer los muchachos en el municipio de San Pedro? Yo creo que la pregunta es fácil de responder y es la música. Esa es la mayor riqueza cultural que hay en San Pedro, la música, pero eso no es por gusto, eso no es gratis, es porque existió un Mario Lopeda, y porque existió un Judas, y porque existió un Carlos Lozano, y la música es el resultado de un cultivo, por eso se llama cultura. Entonces, ese saber hacer de San Pedro es musical. ¿El reto cuál es? Es que el saber hacer también puede ser en la pintura, y puede ser en la danza, y puede ser en el teatro. Entonces hay que empezar a sembrar y empezar a descubrir los Mario Lopeda en esas áreas, para que ese saber hacer no se quede solamente en lo musical. Ahora, otra cosa es que lo musical no es banda solamente. Entonces estamos empezando a pensar en que haya formación en coros, que haya formación en cuerdas frotadas, que haya formación en piano, que haya formación en guitarra, porque es que la música no se puede tampoco reducir a una sola expresión. Entonces la pregunta yo creo que está respondida alrededor de lo que sabemos todos, que es lo que saben hacer los sanpedreños, y ese potencial cultural hay que aprovecharlo. Gracias. Bueno, la quinta pregunta es: ¿qué hay en cultura que le permita ayudar a resolver los problemas de violencia en el municipio, o la problemática que desde su punto de vista ve que hay en el municipio? ¿Qué hay en cultura? Disciplina, responsabilidad, creatividad, ingenio. Todos esos elementos hacen que un ser humano no cambie, sino sea lo que debe ser. Los seres humanos, cuando recibimos desde la cuna esas enseñanzas sin palabras y sin ABC, las recordamos más y las hemos aprendido más y las ponemos más en práctica en la vida cotidiana que las que luego nos enseñan en la escuela. Ese vivir con más responsabilidad, como más tranquilo, como más, entre comillas, sin responsabilidad, hace que no haya violencia, que usted no responda con lo que le están dando, sino que sea más sencillo, más, por eso la sensibilidad llena todo. Una persona sensible es una persona que se da a querer, que quiere, que se quiere. Si todos nos queremos, como nos decía y nos pedía Walt Whitman, seríamos diferentes. Y entonces esa base cultural no convive con la violencia. La violencia es casi como el desahogo de algo que no entiende, que siente que es rechazado, que es el residuo. La sensibilidad lo hace uno más amigo de uno mismo.
Uno no puede dar de lo que no tiene. Hay que tener algo para dar. Y eso lo va haciendo uno, lo va haciendo la cultura, lo va haciendo el ser humano, para luego darlo a quien encuentre en el camino, que es lo que hacemos todos los artistas. Damos porque ese es nuestro fin, devolver. Yo estoy en la época de devolver. No es que les dé por cariño, porque no, es porque tenemos que devolver lo que hemos recogido como la babosa a través del camino. ¿Que me tocó acá? Sí, hay que aprovecharlo. Que me toque mañana en otra parte, hay que seguir también. Pero la cultura no genera violencia. Bueno, a mí me parece que esta pregunta está bien potente y bien compleja, porque lo que están preguntando es si la cultura puede ayudar a resolver los problemas de violencia de un municipio. Y uno puede contestar de una manera muy folclórica que sí, pero ¿dónde y cómo? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo hacemos de que a través de la cultura los muchachos sean menos violentos? ¿Qué ingredientes tiene la cultura para que eso suceda? ¿Eso cómo se da? Eso hay que pensarlo, hay que preguntárselo, como esa pregunta que está llegando aquí hoy. ¿Qué hace que un muchacho que esté metido en la música o en el arte genere menos violencia o resuelva los problemas de violencia del municipio? ¿Eso es verdad? Es una pregunta muy interesante. Ahora, hay algunas respuestas que saltan a la vista, y es que los mensajes de muchas de las músicas son generadoras de violencia. Entonces, si eso lo consideramos cultura, entonces la respuesta sería no, porque toda la música que nosotros escuchamos del Yo Me Mato, pues que en algún momento Darío Gómez era el psicólogo del pueblo, porque todas las problemáticas que él manifestaba en sus canciones era lo que le pasaba a todos los demás, y entonces la respuesta era irnos a ahogar las penas con licor a partir de una música. Entonces, si esa es la cultura y eso es lo que puede llegar a generar cambios en una sociedad, falso. Esa respuesta es no. Pero resulta de que en otras culturas y en otras músicas la respuesta es sí. Por ejemplo, el cuento que les acabo de contar de este violinista, cómo ese muchacho salió de una violencia solo. Nadie le dijo tenés que dejar de matar, sino que simplemente se sintió tocado. Y ahí es donde está la palabra clave: sentir, hacer que la gente vibre a través de lo que toca, de lo que hace. Y la música no necesariamente está ligada a las letras. La música sola es un lenguaje. Entonces es la primera dificultad que tenemos. Cuando hay un concierto de la banda, de una estudiantina, la mitad del auditorio se va aburridos porque nadie cantó. Como que si la letra, si la música no tuviera letra, no tuviera un lenguaje, no tuviera algo que transmitir. Ahí es donde está. Y por eso la potencia tan inmensa de la música instrumental. Ahora, nosotros hicimos un experimento de generar, el experimento arrancó fue por generar una amplitud de las ofertas musicales, y entonces hicimos un concurso de canto con niños. Hicimos la primera audición y resulta de que la primera audición es ¿para qué? Para la afinación, para la medida, la expresión corporal, la técnica vocal, todo ese poco de cosas que hacen parte de la técnica oral. Resulta de que nos llamó la atención las canciones que traían los niños. Una niña de 12 años cantando Quiero que me hagas tuya, y el papá y la mamá aplaudiendo, y yo decía, Carlos, por Dios, ¿qué pasó aquí? Felices aplaudiendo. Y le digo yo, venga papás, ¿ustedes saben lo que la niña está diciendo? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Una niña de 10, 12 años. Yo no, a mí me da pena ajena que esa niña esté cantando, que los adultos somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que decirle a la niña qué es lo que debe cantar y qué no. Esa es una canción de niños. ¿Cómo una niña de 10 años va a decir eso? Y de ahí para abajo, ¿no? Todo lo demás. Entonces, casi que la primera reunión no se centró en afinación, eso era lo de menos. ¿Qué era el mensaje que estaban transmitiendo esos niños? Sin saberlo, pero que después se convierte en su razón de ser. Claro, porque es que es una repetición de un mantra, pues, horrible. Entonces empezamos desde ahí, que más de uno casi que se disgustó con nosotros.
No, es que eso es lo que nosotros cantamos, es que lo que el niño, listo, usted ya está desbaratado, hágale, siga oyendo lo suyo, pero los niños es responsabilidad de nosotros, tenemos que seguirlos desbaratando igual. No, entonces empezamos con ese trabajo y ese fue un concurso de música colombiana y con mensajes de niños y con canciones que estuvieran acorde a su edad y que enviaran un mensaje no solamente a ellos mismos, sino a sus demás compañeritos de sus familias. Ahí sí hay una posibilidad de una transformación. Nosotros alguna vez, hablando de eso, en ese momento dijimos, hola, aquí en últimas no importa si son afinados o no, si son medidos o no, eso se puede empezar a trabajar. Lo que importa es lo que hay en él como ser humano. Y estamos hablando de eso, y en el encuentro de estudiantinas, que ya además estamos próximos a celebrarlo, llegó una estudiantina con un uniforme bien particular que me llamó mucho la atención, y atrás decía, desafinados pero felices. Eso es lo que tiene que generar la música, una felicidad, una cosa que genere menos violencia. Muchas gracias. Ahora continuamos con cómo impulsar proyectos culturales creativos y que a la vez se reflejen en empresas productivas, partiendo de la premisa que un artista es un emprendedor cultural. Una empresa es el oficio que uno hace, llevarlo a otros planos. En el caso mío, si usted ve la Alameda que se está haciendo en Tuluá, están todos los murales hechos por casi todos sanpedreños, entre ellos los muchachos de San José, que son unos excelentes pintores, dibujantes. Se deja toda la vía del río Tuluá hasta por detrás de bomberos hasta llegar a la escuela. Eso es un proyecto en donde el muralismo, como proyección del trabajo de taller, de caballete, va a hacer contratos con el Estado, en este caso la Alcaldía de Tuluá. Empezamos otro hace 15 días con las fincas, para que las fincas también sean, como se hace en el Quindío, poder ser arrendadas como hospedajes, como, qué sé yo, el recurso económico como empresa que les genere no solamente a los artistas, sino a los propietarios de estas fincas. Ya tenemos 2 fincas en San Pedro que esperamos entregarlas la próxima semana, en donde todo el espacio está trabajado en murales, en color, en acondicionamiento para el turista, para el turismo, agradable, trópico, porque nosotros somos trópicos. Y cada uno en su casa puede tener su taller. Para eso están las redes. Yo tengo personas que antier, les comentaba hoy, una sola señora vendió su cuadrito, 700.000 pesos. Vende mejor que yo. Eso me agrada. Entonces es querer lo que nosotros hacemos, creer en lo que hacemos y apuntarle mucho a la necesidad. Yo soy diseñador de la Organización de Estados Americanos y allí aprendí que uno tiene que partir para diseñar. Diseñar es crear, en este caso empresa. Diseñar con base en las necesidades. O sea, nosotros tenemos que ir con nuestro trabajo cultural a hacer investigación sobre las necesidades que tienen las empresas, las instituciones y las personas, en donde tenga cabida nuestro trabajo para proponerles nuevas cosas como empresa. Los niños que me han llegado al taller, tienen su empresa. Jorge Restrepo, que lo encuentro en San Antonio, en una vereda de Sevilla, cuando tenía mis talleres en Sevilla, hoy en día es el gran caricaturista de Revista Semana. Un niño campesino que salió de Sevilla, se vino a vivir a Tuluá y luego
lanzó a Bogotá. Fue el encargado de hacer todas las caricaturas de los premios Nobel de la Paz, de los premios Nobel. ¿Cuánto se ganó Jorge Restrepo en eso? Sigue siendo el más sensible, humilde, cariñoso, pero con su gran empresa, ustedes lo ven en Revista Semana, muy crítico además, muy hermosas sus caricaturas. Estuve en la Universidad del Valle hace un mes tal vez en una presentación de ese trabajo como empresa. Eso es una empresa. Y cada uno, lo que yo les decía en el campo de la música, que no me meto allá, pero qué bueno, un solista, un dúo, un trío, qué rico poder uno tener, los jóvenes sobre todo, que vayan montando su empresa, que crean en ellos y monten su empresa, que les produce económicamente, si es lo que queremos. Pero la empresa hoy en día, con economía naranja que se llama, tiene cabida. Bueno, aquí habla de cómo impulsar proyectos culturales creativos. Y si estamos hablando de arte y de cultura, y alguien tiene creatividad, obviamente son los que están inmersos en el arte. Eso es unas investigaciones muy profundas que se han hecho de cómo funciona el proceso creativo, y obviamente los artistas tienen la delantera, ¿sí? Es más, uno de los argumentos para que los niños entren a estudiar música o arte es generarles procesos creativos y que se les dispare a nivel neuronal unos procesos en donde la cognición sea distinta. Eso es una cosa. Pero la premisa esta que hay aquí, que un artista es un emprendedor cultural, no es verdad. No es verdad, o si no, no existieran managers, los famosos managers. El manager es que, vaya, cante usted, yo cobro y yo le doy una parte suya. Si el artista fuera un emprendedor, los managers no existirían. Entonces, ahí aparece una dicotomía. Yo soy el creativo, pero el que se me lleva la plata, el emprendedor, es otro. Volvemos al mismo tema de la música y la industria cultural. ¿En dónde estamos? ¿En cuál parte estamos? Y debemos estar en ambas. Entonces, a los músicos, y eso es una de las tareas gigantescas, quijotescas que tenemos en la escuela, es, listo, usted ya tiene un producto en su mano, ¿cómo lo va a volver rentable? Y eso hay que trabajarlo y hay que construirlo. Y entonces, vuelvo a la premisa, la creatividad se desarrolla a partir del arte, de la música. Eso es un resultado de experimentaciones médicas, neurológicas, versus los músicos haciendo lo mismo. En Tuluá había un mariachi y entonces, como eso era rentable, ahora hay 15. Eso es creatividad, eso es copiar y pegar. Eso que lo haga otras empresas, pero la creatividad, ¿dónde está? Entonces yo les decía, ojo, ahí pasa algo. O esas investigaciones de que el arte genera creatividad es falsa, que no creo, porque son investigaciones científicas, o nosotros no somos músicos, una de las dos. Algo no está funcionando bien, porque ¿dónde está la creatividad? ¿Dónde está lo nuevo? ¿Dónde está la innovación? Entonces el artista no es emprendedor por naturaleza, tiene que aprender a ser emprendedor, y eso se aprende también, y eso se forma en eso, porque tiene el producto, que es lo más difícil. ¿Cómo vendo el producto? ¿Cómo hago para que esto lo posicione? Y resulta de que sale EPA Colombia y se llena de plata, y el que ha estudiado, no, ¿eso qué es? Un emprendedor, no tiene, son emprendedores con nada, no tienen nada en las manos y lo venden. Y nosotros tenemos un potencial enorme, y ¿dónde está la venta de ese producto? Ahora, obviamente, la industria cultural, después del café y del petróleo, es la que más dinero mueve, la que más divisas mueve. O sea que no estamos hablando de una franja de la economía, como le hicieron creer a uno, de que no te metas de músico, que te morís de hambre, porque eso no es verdad. Lo que pasa es que te morís de hambre si sos malo, si no lo convertís en un proyecto cultural. Vos puedes ser muy buen músico, pero si no te conoce nadie, no pasa nada, te morís de hambre. Entonces el tema no tiene nada que ver con la música, con el arte, porque es el tercer renglón de la economía nacional, es lo que más dinero mueve, pero hay que saberlo hacer, hay que meterse en la industria cultural, hay que prepararse. Yo toda la vida quise hacer una academia, por ejemplo, pero no sabía cómo. Como que qué rico, resulta que hay unos temas contables, hay unos temas legales, hay unos temas de publicidad, una cantidad de cosas de las que yo no sabía. ¿Qué tocó hacer? Una especialización en gerencia cultural, y entonces es un conocimiento distinto en donde, venga, empecemos a... Entonces ese emprendimiento es
posible, pero vuelvo e insisto en la formación. Si no hay formación detrás, es un árbol sin raíces, eso se viene al suelo rapidito. ¿Por qué me enseñas? Bueno, yo sé que se ha extendido un poco, pero pues ya vamos para terminar y este sentido vamos a hacerlo diferente. Ya escuchamos mucho, ya. Entonces, se tomaron ya todo un tarro de agua. Vamos a hacerlo diferente y esta vez se lo queremos preguntar a ustedes y ellos van a cerrar, ¿no? Entonces, desde su experiencia, ¿qué propondría? Ajá. ¿Qué propone usted para mejorar el sistema cultural del municipio de San Pedro? Entonces, como ustedes son gestores culturales, tienen experiencia, acá tienen la palabra. ¿Quién quiere empezar? Lo de a uno, eso. Venga para acá. Salga adelante con el micrófono para que lo escuchen. Bueno, entonces, de todas maneras, he estado pendiente de lo que han dicho los maestros, muy importante, y lo que han dicho todo es verdad. Yo hace 20 años fundé una emisora en el municipio de San Pedro, fue un proyecto, se dio. ¿Y por qué hablo de esto? Porque es que por esa emisora han pasado cualquier cantidad de artistas, tanto que empezaron y ahora están, digamos, en las altas esferas, hasta muchos que de pronto se han quedado. Y yo he tenido una problemática con algunos artistas, Juan que está aquí lo sabe, tengo otro amigo que también, el apoyo al artista es muy complicado, sobre todo hablando de la música, cuando se trata de llegar a las altas esferas. Los medios de comunicación, si usted no tiene dinero, no puede entrar. Entonces, hay muchos se estancan. Yo tenía una propuesta que es que al artista, como decía el maestro, hay que enseñarle a hacer su propia empresa, que él es una empresa. Tengo artistas aquí que saben que son su propia empresa, un amigo que sabe y ha recorrido muchos pueblos porque han montado esa empresa. Entonces, de parte de los entes gubernamentales del municipio, el apoyo económico es muy importante para esos inicios. Y el apoyo económico también incluye el estudio. Yo propondría, por ejemplo, una persona que en cada aspecto del arte identifique para qué es bueno cada persona. En los colegios, que un muchacho, yo sé que en Estados Unidos se le colocan psicólogos a los muchachos y los identifican sobre qué es bueno y los empiezan a orientar hacia eso. Aquí, como dice, hay mucho músico, ¿cierto? Mucho músico empírico, mucho músico que está en potencia. Yo no puedo hablar aquí si no hablo sin traer a colación a mi madre, que fue una gran cultora. Ella era músico, era pintora, era escritora, era productora de teatro, dejó más de 400 obras escritas, entre ellas obras musicales, obras de teatro, obras de poesía, de literatura. Entonces, pero ella nunca tuvo un apoyo, ella le tocó hacerse sola, a empezar a trabajar sola desde su punto de vista, porque ni en la casa tenía apoyo, ni en los hijos, ni en el esposo. Entonces, hay personas que tienen con esa convicción, pero no todos tenemos esa convicción. Todos tenemos que, digamos, muchos necesitan estar siendo empujados. Hay muchos que necesitamos ser empujados. Yo me incluyo. Yo empiezo algo suave, 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 hasta que empiezo a darle y me quedo con eso. Y hasta que luego termino no se me quita el afán de hacer algo. Yo también escribo poesía, también soy diseñador gráfico, también soy dibujante artístico. Lo de la radio, lo de la locución, me llegó por accidente, pongámoslo así. Pero ese proyecto se empezó como una idea de un grupo de muchachos que querían tener algo de comunicación en el municipio. Ahora es una emisora que abarca todo el Valle del Cauca. Pero bueno, pero dejémoslo ahí. Yo creo que una de las propuestas que yo le tendría a Carlos, a los candidatos a la alcaldía, a todos, es que hubiera como una especie de psicólogo que identifique para qué soy bueno y orientar a las personas para qué soy bueno. Y cuando se identifica para qué es bueno, empezar a decirle, bueno, tú tienes este talento, vamos a ver cómo lo desarrollamos, cómo invertimos en ti para desarrollarlo. Y así, buscar los talentos en el municipio de San Pedro, o afuera en toda Colombia. Yo sé que el gobierno de Colombia, yo soy seguidor del presidente Duque, y él tiene eso, habla de la economía naranja. En la economía naranja son los artistas.
porque como dice el maestro, el arte produce mucha plata. Una industria, hablamos de Juanes es una industria, Shakira es una industria multinacional, internacional. Hay artistas que, si uno mira la plata que ellos consiguen, que gastan, que invierten, estamos hablando. Es más, la propia banda Santa Cecilia es una industria, yo lo sé por Carlos, es una industria que produce. Entonces, el arte como industria sí produce, entonces hay que apuntarle a eso. Y en el municipio de San Pedro explícitamente hay que apuntarle a identificar para qué es bueno cada persona y orientar. Yo creo que es lo principal. Yo por ejemplo, sé algo, me gusta la música, pero ¿quién me orienta? ¿Cómo lo hago? Entonces, como decía, a educar también a los maestros para que sean los orientadores de esos posibles, de esos futuros artistas, y esos artistas que están en la violencia, pues también traerlos para acá. Yo tuve la posibilidad de ver a un grupo, vino aquí a San Pedro, de músicos, de muchachos que tienen el síndrome de Down. No sé si lo vieron los muchachos con el síndrome de Down. Y me quedé aterrado cualquiera piensa que esas personas no tienen capacidades, pero eran músicos, tocaron en la tarima en el concurso de bandas, una banda. Entonces, yo creo que esa persona que los adoptó les encontró la manera que tenían y los puso a tocar. No sé si usted conoce la banda de músicos de síndrome de Down de Cali, que esa señora empezó a escribir un libro sobre eso, o sea, es pionera en poner a esa gente a participar en el arte y mostrar lo que ellos saben hacer. Bueno, entonces la aportación que quería hacer yo, que es importante que tuviéramos por ahí una anotación de poder buscar maestros en psicología que sepan detectar para qué soy bueno. Bueno, muchas gracias. Respecto a lo que él dice, venga para acá. Ay, pero es que no, hágale. Buenas noches. Respecto a lo que él dice, es que también yo pienso que, o me he dado cuenta, porque no tengo niños en el colegio, que los maestros o los padres de familia pues no saben o no sé, no les enseñan a apoyar a los niños, como él dice, en lo que a ellos les gusta, sino que les ponen profesores, aparte de las clases, para apoyarlos digamos, en los temas que van flojos o es lo que no les gusta. Precisamente es lo que no les gusta. Entonces, pues yo creo que no sé ahí cómo se educará al profesor y al padre de familia para que precisamente los apoyen en lo que sí tienen talento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Venga para acá, pues. Buenas noches. Me quitó un poquito la palabra de la boca la señora. Yo diría que de pronto nosotros, supongamos que estamos hablando de recursos, de tener un dinero, de tener unos instrumentos, de tener un apoyo económico, pero yo que veo muchas veces, y nos ha pasado de pronto con el profesor que hemos trabajado con Carlos, hemos conseguido, o él ha conseguido guitarras, se ha conseguido instrumentos, pero si el pelado no está motivado o el estudiante no está motivado, no nos sirve hacer una inversión grande que en últimas va a quedar ahí, ¿cierto? Que trajeron instrumentos, que pusieron los mejores profesores, que se consiguió un psicólogo para que los apoye. ¿Qué hacemos para que el pelado se motive y sea el que no se vaya y deje un instrumento que valió 200, 300 mil pesos tirado y que se llene de polvo? Entonces, yo no sé cómo lo podamos manejar nosotros desde nuestra perspectiva desde nuestra posición para que el papá esté pendiente de ese muchacho, de ese alumno, para que lo esté mandando a una clase, para que lo esté motivando, para que el día que diga el niño, no, es que yo no quiero ir, ya me aburrí, diga mi hijo, pero entonces póngase pilas, mire que los proyectos hay que seguirlos adelante. No nos ganamos nada con traer muchas cosas y muchos recursos, gestionar muchos favores, si el pelado definitivamente no quiere estar allí. Yo digo que tratar como de comprometer a los padres de familia para que ellos también se hagan parte del proceso para que el pelado no deserte. Digo que el mayor obstáculo que tenemos los profesores de las partes artísticas o culturales ha sido la desertación. La mayoría de grupos arrancan con cuantos, y yo sé que los que han manejado grupos lo han hecho.
arranca uno con 30, 20 pedazos de muchachos, no, que música, no, que dibujo, no, que arte, no, que baile, no, que tan bacano el teatro. Y de esos 20 pelados terminan 5, terminan 6. Y usted le pregunta al papá, ve, ¿por qué no envió a su hijo? Ah, yo no sé, le dio pereza, quedó dormido, no quiso venir, no, que se ocupó, no, que quedó jugando PlayStation, que quedó en el celular, que no, que prefiere el computador. Entonces eso es como una falencia. Yo creo que tenemos que buscar la manera de apoyarlos desde la casa o desde la parte emocional, desde el apoyo moral, para que pues, el proceso tenga una continuidad, digo yo. Muchas gracias. Yo propondría de que todas estas manifestaciones que se dan se tomara nota porque me parece muy importante. En la medida en que se les dé respuesta a eso, pues el conversatorio tiene sentido. El resto es reunirnos a charlar, a votar corriente, qué pasa con la deserción, eso cómo se puede atacar, qué pasa con el principal enemigo que tienen los procesos culturales, que son los papás. El primer castigo que le hacen a un niño es no vuelva a música porque es que va mal en matemáticas. Entonces, ahí hay muchas cosas que hacer y que de hecho es copiar modelos exitosos que ya están funcionando. Por ejemplo, en Pácora, no sé, es una vergüenza no estar en clases de música, por ejemplo. Es todo lo contrario, ¿sí? Convertir el municipio, que es muy fácil, porque un municipio pequeño, en que eso sea el proyecto de vida de los muchachos. Ahora, la deserción se trabaja con el compromiso con los padres de familia. Nosotros arrancamos procesos y no conocemos los papás, por ejemplo, ahí hay un error. El primer comprometido tiene que ser el padre de familia, comprometido desde un documento en donde diga cuáles son sus funciones y cuáles son sus responsabilidades y cuáles son las mías como docente, cuáles son las del centro cultural. Muchachos que llegan a clase y no hay instrumentos, por ejemplo, no es el caso de aquí, pero esa responsabilidad, ¿quién la asume? El muchacho que no vino y quién asume esa responsabilidad. Entonces esa responsabilidad compartida en un proceso cultural hay que llevarla, y esas son cosas que ya, digamos, hay modelos que podemos replicar para empezar a funcionar de una manera adecuada, no inventarnos lo que ya está inventado, sino aplicarlo. Bueno, yo le voy a responder. Y le voy a responder a todos cuando él decía que tomar apunte, porque hay que tenernos en cuenta. Y como lo decía al principio, pues su experiencia para nosotros vale y nos enriquece muchísimo, porque este conversatorio, como lo dije al principio, es construyamos juntos un plan municipal de cultura. Les voy a contar, por ejemplo, una de las cosas que notamos en cuanto a las encuestas que les hicimos a las personas es cuando, más que todo la gente adulta, cuando le preguntábamos qué quería que hubiese, aparte del municipio, aparte de pintura, música, danza y teatro, que eran, digamos, los ejes fuertes que se dan o que predominan, nos encontramos de que las personas quieren talleres de gastronomía, quieren talleres de manualidades, quieren talleres de artesanías, quieren talleres de, bueno, muchísimas cosas que nos damos cuenta. Venga, entonces estamos dejando a un lado cosas culturales que pueden contribuir al municipio, que nos podemos encontrar. Y, por ejemplo, uno de los proyectos o programas que se establecieron fue: vamos a crear gastronomía, vamos a crear talleres y vamos a crear turismo, y hay 12 proyectos, no sé si me puedo adelantar un poquito en eso, pero ya tenemos 12 proyectos y por eso los llamamos a ustedes para que se amplíe más esa cantidad de qué queremos, qué nos hace falta y qué realmente es lo que ustedes quieren, ¿ya? Entonces, por eso, y respondiéndole a él, no es algo sin sentido, los estamos teniendo en cuenta, y justamente por eso es lo principal de este conversatorio, tener en cuenta su experiencia y su punto de vista. Entonces, esto no va a quedar en vano, créanlo por seguro, y si se dan las cosas que se deben dar, pues vamos a tener un ente cultural bastante amplio en esta visión de 10 años que queremos hacer. Listo. ¿Se hace un aporte? Claro. Para los talleres, por ejemplo, un taller que yo he visto como comunicador es enseñarle a la gente a comunicar a través de las redes, inclusive a manejar una cámara o manejar un celular, porque hasta en eso tenemos deficiencia. Entonces, un taller donde se le enseña a la gente a comunicarse, a utilizar un micrófono, a utilizar una cámara, a utilizar las redes. Bueno, yo creo que ha sido muy enriquecedora la presencia de ustedes. Un aplauso para el maestro Gustavo, el maestro por habernos permitido escucharlos y escuchar experiencias, a ustedes el aporte que han hecho.
Estamos, sí, en esta tarea que tenemos que enviar al Ministerio de Cultura y presentar un acuerdo y sentarnos a negociarlos con las autoridades de nuestro municipio, el que está, el que viene. La idea es darle trascendencia a esto es una cosa muy importante que estamos haciendo, llevamos 3 meses y tenemos que finalizar ahorita la primera semana de noviembre, entonces queríamos escuchar, pues no sé si alguien más quiere hacer algún aporte o si no, entonces pasamos al refrigerio. Ya, venga, Diego. Buenas noches. A través de todo lo que escuchamos aquí a los maestros, con mi respeto y sin desmeritar el conocimiento del maestro Cristian, veo que lo que dicen ustedes es muy verífico, ¿cierto? Pero me puse a pensar qué bueno sería que estas charlas, que este conocimiento que tienen ustedes lo tuvieran los muchachos, los alumnos, que lo tuvieran ellos principalmente, traerlos aquí, enseñarles, decirles cuál es la raíz de la cultura, qué quieren aprender, qué es la cultura prácticamente, como lo están diciendo en este momento. Entonces eso es lo que yo propongo, de pronto que traigamos a todos los muchachos, a todos los alumnos, reunámonos aquí, ustedes que son conocedores del tema, que tienen la experiencia, muchachos, estamos aquí porque la cultura es esto y esto. Eso es lo que propongo. Claro que sí. Gracias. Gracias, Diego. Buenas noches. Bueno, yo pensando y tratando de articular todo lo que escuché, pienso que como promotora de lectura, pues que he tenido la oportunidad de visitar todas las sedes del municipio, creo que se debe articular todo, o sea, los docentes, la comunidad en general, para crear una educación acerca de la cultura. ¿Qué pasa? Desde mi experiencia puedo decir, de nada me sirve ir a un colegio, contarles a los niños una historia, involucrarlos en la historia, involucrarlos en la lectura, y que el profe no diga, o no le invite a la biblioteca, o que no le invite a leer, o que ellos tampoco se involucren en la cultura de la lectura, ¿sí? Entonces, mi función ahora es poder articular a los profes con la actividad de la biblioteca, inviten a los niños a la biblioteca, hacer una reunión con la comunidad en general también para invitarlos a que hagan parte de los espacios culturales y que la construcción social se hace todos, no solamente los profes, no solamente los que vamos a las escuelas a promover lectura, el gestor de cultura, no. La educación en general es de todos. Entonces, si no hay una articulación de todo esto, si no funciona de una manera íntegra, pues no tiene una efectividad. Entonces, el compromiso social es que lo hagamos todos, que padre, docente, vecino, todos en general nos involucremos en eso. Entonces, trabajar en la cultura de todos. Gracias. Bueno, gracias. Para que me quede acá. Si no viene acá, no podemos hacer nada. Algo escuchando a Daniela, me vino a la mente también algo, y es que debe haber también una educación para los servidores públicos. Muchos de los tutores o monitores de cultura y muchas de las personas que trabajamos también en el arte y la cultura sabemos muy poco de cómo tratar con el público y con la gente, y eso hace que también muchas personas se choquen con uno o choquen con los que pues en últimas son los que van a llevar a los niños o los que van a estar en los procesos. Pasa en la biblioteca, pasa en los colegios, pasa en muchos lugares. Entonces también hay que comenzar a mirar cómo se forma en comunicar, pero también en relacionarse con los demás, a los monitores y a la gente que trabaja en cultura, porque muchas veces estamos inmersos en el cuento del arte y nos pasamos por alto que también tenemos que estar en contacto con personas, con seres humanos que sienten, que a veces la más mínima expresión
negativa la fastidia o las molesta. Entonces hay que comenzar a mirar también todo eso. Bueno, ¿alguien más? En lo último. Es que no, quiero explicar que ha pasado mucho y que he escuchado, es que si hay muchos cursos, por ejemplo, de música, de danza, ¿sí? Y que la comunidad no se da cuenta. Entonces algo, o sea, que es muy importante de nada siempre que hagan estos procesos, si no se difunde la información que hay. Porque los niños sí quieren y la comunidad sí quiere. Porque cuando se les ofrece, lo reciben y es bien. Pero no se dan cuenta que hay curso de música, por lo menos de violín. Me parece muy curioso que en un tiempo para acá de verdad para preguntar, ¿hay curso de violín? ¿Hay clases de cello? ¿Hay clases de esto? Entonces porque la gente ya se está dando cuenta de que en San Pedro hay espacios culturales, hay espacios distintos para la comunidad. Entonces también algo muy importante es no solamente tener los proyectos, sino también difundir la información de que tenemos estos proyectos y de que tenemos estos. Bueno, les respondo, eso es algo que decía al principio, que nos está visibilizando lo que tenemos. Entonces, uno de los proyectos que creamos es, pero si se puede, voy a adelantar un poquito, es crear un evento, sí, que proponemos, ¿no? Que no, todavía no se da, pero que proponemos es crear un evento, puede ser independientemente en las fiestas o un día de concurso de bandas, pues, crear un evento donde se unifiquen todos los procesos que hay en el municipio. Es decir, ese día se va a hacer una muestra cultural, se va a caer la expresión cultural en San Pedro, donde se van a mostrar absolutamente todos los procesos que existan: teatro, cultura, música, danza. Entonces, desde allí se puede dar esa muestra que hablaba Dani, en decir que no conoce, pues a la hora de ver ese evento, que ojalá, quien quita, lo que queremos es que se vuelva como que coja fuerza y que a la vez se vuelva como Sevilla, por ejemplo, que Sevilla es un encuentro cultural impresionante donde se muestran artistas locales, departamentales. Entonces eso es lo que queremos, que a la vez, a raíz de los años, que se fortalezca y que digan, no, es que San Pedro hace una muestra cultural supremamente interesante donde podemos ver a ver artistas, y entonces que eso se muestre, que eso sea posible que la comunidad y el entorno lo vean. Entonces ese es uno de los proyectos que se da. Sí, este proyecto surge precisamente como de esa necesidad que nosotros también identificamos, que es como que no se conocen, y para hacer la muestra de estos procesos, pero también es como para dar una recompensa a estos chicos que se han formado con juicio y que han estado en un proceso de formación. Es también como pensarnos en cuáles podrían ser los resultados si un grupo de muchachos juiciosamente asisten semanalmente a clase de pintura, de teatro, de música, de todas estas disciplinas. Seguramente con el tiempo van a surgir productos de calidad de todos estos chicos. Entonces es organizar este evento o esta muestra en la que se les dé una recompensa y se les dé una visibilización a toda esta gente que con mucho juicio ha logrado crear productos de calidad. Entonces es ver y que el pueblo se dé cuenta como, oiga, qué pintores tan buenos que hay en San Pedro, qué grupo de danza. O sea, ya San Pedro no solo tiene una banda de músicos muy buena, sino que también hay gente que baila, hay gente que pinta, hay gente que hace teatro, y que pues podamos empezar en esas muestras a identificar cuáles son los Marios Lopeas que existen en todas esas otras disciplinas aquí en San Pedro. Mira, le hago una idea que estoy trabajando. Yo manejo mucho lo que son comunicaciones, ¿no? Yo estoy trabajando en formar un canal, pero un canal por YouTube. Es gratis, no es una plataforma totalmente gratis. Entonces, qué bueno poder tener un canal de la cultura donde los productos que estamos hablando se puedan presentar, se pueda hacer publicidad, ¿sí me entiende? Manejar, tener los recursos, micrófonos, cámaras, consolas, computadores, poder tener un lugarcito donde si, por ejemplo, ella la proyectaron cantando, llevarás a proyeccionar, poder hacer la edición con un generador de caracteres, entonces empezar a mostrar a los artistas a través de las redes sociales, que es lo que se maneja ahora. Entonces aprovechar, y además es gratis. Lo que no es gratis es comprar el computador, el micrófono, las consolas, pero todo eso está gratis prácticamente, y empezar a impulsar ese canal para que la gente empiece a conectarse y a saber que los productos están en ese punto.
puede ser impulsado por YouTube, por Instagram, por Twitter, por todas las plataformas. Entonces pensar en un proyecto de un canal o una productora de YouTube o de televisión o como quieran llamarlo, para empezar a producir todos los procesos, que haya muchachos educados que lleven las cámaras. Y yo he visto por ahí unos pelados que están sacando unos proyectos y hacen entrevistas independientes sobre cosas de San Pedro, pero son como muy cortos, ¿sí me entienden? En cambio, si se amplia el espectro de todas las artes, un canal podría estar alimentado todos los días de producción de San Pedro y repeticiones de determinados horarios. Entonces, una de las propuestas es hacer un canal. Yo estoy trabajando en mi propio canal, pero ampliarlo a un canal donde todos tuviéramos un aporte, un pedacito. Bueno, yo creo que podemos terminar ahí. Sí, yo siento, pues, si ya no hay nadie más en el público que de pronto le interese aportarnos algo a los maestros, a mí una conclusión que me gustaría como llegar a partir de la investigación que nosotros hemos hecho, las ideas que tenemos y todo lo que hemos escuchado, yo siento que en San Pedro lo que nos debemos proponer es fortalecer esos procesos de formación y darles continuidad. O sea, no solamente hacer talleres, sino poner buenos maestros, que sean maestros formados, que sean maestros que tengan recursos para poder trabajar con este grupo de chicos y que no sea un taller de 3 meses y se acabe, sino poderle darle continuidad a la formación en San Pedro, que a la vez también hayan formas de comunicar lo que lo que está pasando en Cultural San Pedro, sea un canal de YouTube, sea un evento, sea una retreta en el parque, sea lo que sea, pero es mostrar lo que se está haciendo. Yo siento que ahí es donde se comienza a construir la cultura de cultura en San Pedro, donde la gente, los papás ya no le van a decir, ay mijo, ¿para qué va a ir a esa clase de danza? Más bien estudie matemáticas, sino que él va a ver lo que está haciendo y va a decir, hágale, párese pues que tiene que ir a su clase de música, de teatro, de danza, y va a ser igual de importante a su clase de matemáticas. Yo siento que esa es como la ruta que debemos tomar como municipio y como gestores culturales aquí en San Pedro. Yo creo que a nivel general, se puede decir en conclusión, San Pedro necesita gente chata. Para ser un gestor como lo hace Carlos no necesita que le pague. Por ejemplo, un Gustavo Jaramillo que le pague para trabajar con su comunidad. Entonces, si cada uno de nosotros estamos acá, que seamos gestores también, que no solamente sea un Carlos o un Gustavo, por ejemplo, ahorita ustedes, muchachos que están iniciando, o por ejemplo aquí maestro, si todo el mundo colocamos un granito, haremos mucho. ¿Por qué razón? Si yo desde el punto de vista, si yo trabajo en una casa de cultura, pero yo tengo un grupo de padres de familia, lo digo porque yo soy docente en un colegio, y yo soy una de las que, me perdona la palabra, pero a mí me resbala que me llegue un sueldo. Primero para mí, lo primordial son mis alumnos. Comenzar a motivar a los papás, porque el niño no vino. O sea, si yo tengo un grupo de WhatsApp y estoy manejando un grupo de muchachos, yo como docente no sé que el niño no vino. Yo tengo que saber. Y ustedes saben que a veces los muchachos se desmotivan, no es porque no quieren, sino que está pasando algo dentro del hogar. Entonces, desde ahí está. Que nosotros nos motivemos, por ejemplo, los muchachos, que cada uno, tengo 30, pero tengo que saber por qué 3 o 4 desertaron y no quieren. No es porque yo no quiero, es por algo que pasa. Entonces, sería chévere que ustedes inician ese proceso. Entonces, que tomemos, por ejemplo, todos los que estamos aquí, aportemos algo, un granito de arena para ayudar a que eso se fortalezca. No que ustedes, perdóname, yo termino, entonces que no sea, por ejemplo, 3 y 4 porque es muy difícil, pero si nos juntamos mucho y comenzamos a mostrar el trabajo y a decir, bueno, como decía Daniel, eso no cuesta.
Por ejemplo, yo no me di cuenta de respuestas, yo no pensé así, pero sí sería chévere que no serían solamente unas 300, pero no más, porque aquí hay muchas dificultades. Muchos niños quieren entrar por ejemplo, a música, pero por ejemplo, y muchas veces ha pasado cuando estamos en clase de violín, que el niño no, lo que pasa es que el niño quiere tocar guitarra, lo que pasa es que el niño quiere tal cosa, o sea, que hubiera un plan más abierto, más amplio, que todo el mundo pudiera estar en talleres, pero entonces tendría que haber un equipo más grande. Pero entonces ahí lo que yo decía, si no nos importe, al principio no importa nada, lo importante es que comience a funcionar, ¿sí? Que no haya un nivel económico y lo que nos importe sería el ser humano. Eso sería para mí. Muchísimas gracias. Ya para cerrar. Muy buenas noches para todos. Bueno, de lo que yo pienso o voy a hablar, se va a notar inmediatamente, estoy aquí. Es lo que hablaba ahorita de esos talleres tan importantes, para no tener esa pena a pararme en un público. A mí me dicen, venga, cante, y yo me he dado cuenta una anécdota, la otra vez cuando yo estaba en la oficina del alcalde Miguel Prieto, llegó un señor, un gordito, el que me enseñaba formación, cómo pararse en público, cómo hablar, cómo expresarse, para dejar eso. Y yo escuché algo, pues no era conmigo, era él el que necesitaba cómo hacerlo, pero yo como estaba ahí escuché un poquito y salí. Uno es como un receptor. Toda mi formación ha sido en los concursos, y yo siempre participaba en un concurso y esa fue mi escuela. Pero tengo un testigo que el maestro, yo cuando terminaba un concurso, yo nunca me disgustaba, jamás me llegué a disgustar, no recuerdo el primer día que ahí me disgusté un concurso, porque eso es como mi escuela, pero yo lo buscaba después del concurso, ¿cierto? Entonces, en la primera vez de pronto, él se imaginaba que yo estaba molesto porque lo buscaba para no. Es que yo nunca tuve formación, digamos, artística. Entonces yo decía, ¿en qué fallé? Para yo mejorar en la próxima. Y así sucesivamente, esa era mi escuela. Otra cosita era que, no sé los proyectos que vienen como 12 proyectos, no sé cuáles son, pero sí me gustaría que en San Pedro hubiera un estudio de grabación. Usted ahorita hablaba de que en cualquier garaje graban, y eso, si existe en San Pedro, que sea una cosa buena y que sean las personas idóneas, que sí, el que sí sabe cómo queda una buena grabación, y que no se sienta uno como tan maluco, porque yo desde niño, desde que yo estaba en la escuela, a mí me gustaba cantar, y yo donde escuchaba una guitarra o un instrumento, ahí estaba yo. Yo creo que todos los que estamos aquí nos ha pasado eso, los que nos gusta la música, así es. Y donde escucho un instrumento, ahí me paro yo desde niño. Entonces, en el acto cultural siempre, Juancito, hoy vamos a una cultural, venga, cante una canción. Y yo me sentía identificado con una canción del Caballero Gaucho que se llamaba Viejo Juguete, porque eso lo llevaba yo como era una vivencia mía, era como que yo lo hubiera escrito, como que eso era así, cómprame mamita, si quiero, esa era mi historia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo escucho de la música popular algo que lo sentía yo en el concurso de Todos los Santos, yo vi a personas que se expusieron, se atrevieron a participar, y yo no me atrevía, porque en esa época por aquí no se veía eso. Entonces yo dije, yo creo que yo puedo hacer eso, y ahí es donde me atreví a hacer el vehículo, a hacer el oso, porque uno al comienzo no cansa bien, pero que yo primero ensayaba solito antes de salir al público, porque me daba muchísima pena hacer el oso. Entonces hay algo que para no alargarme mucho, es que a mí o a cualquier persona le pasa, es que siente que la música popular es como diferente, entonces uno se siente como diferente, se siente como aislado, como que lo van a mirar mal, pero es que este es de popular, algo como que no nos sintiéramos así, que la cultura fuera como así, y no, porque la verdad en los concursos, en grandes concursos, siempre la música, pero yo veo famosos con unas letras. Usted ahorita hablaba por ejemplo, del maestro Darío Gómez, que con todo respeto a muchos, ese es el rey del despecho, y él tiene razón en lo que dice, pero hay otras personas
con música pop o algo diferente, pero diciendo unas groserías también, ¿sí me entienden? Las niñas y los niños, a mí me gusta mayor y esa cosita con ese mensaje tan terrible, y son famosísimas y cobran millones y millones por esta música también. Entonces, no es solamente, entonces yo me refiero a que no solamente en la música popular se ve estas cosas tan malucas, ¿sí? De como cortarse las venas, ¿sí? Muchas gracias. Bueno. ¿Al refrigerio? Sí, muchísimas gracias a todos, de verdad agradecemos enormemente que primero están acá, que hayan participado de todo esto y que, como decía Erika y como le dije al principio, pues esto no se va a quedar acá, que sea un grano de arena, que ustedes mismos pues nos dieron ya el primer granito, pero que si esto sale adelante, que ojalá sea así, pues siga contándose con ustedes la participación. Por ahora tenemos un refrigerio, yo sé que tienen hambre.